Los ciclos for o ciclos para son estructuras de control clínica. Nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma interactiva o repetitiva, pero teniendo cierto control y conocimiento sobre las interacciones. El ciclo for es necesario para tener un valor inicial y un valor final, y opcionalmente podemos hacer uso del tamaño del paso entre cada giro o interacción del ciclo. En resumen, un ciclo for es una estructura interactiva para ejecutar un mismo segmento de código una cantidad de veces deseada, conociendo previamente un valor de inicio, un tamaño de paso y un valor final para el ciclo. Pero para entender mejor lo que es el ciclo for, realizaremos un pequeño ejercicio que nos ayudará a despejar todas esas dudas. ¿Okay? El siguiente problema nos plantea preguntar un número al usuario y desplegar los números del 1 hasta el número que dio el usuario, calcular y desplegar la suma de ellos. Como primer paso, realizaremos lo que será el algoritmo, el diagrama de flujo y finalmente realizaremos el programa en Eclipse ya en código. Como primer paso en el algoritmo lo que haremos será marcar el inicio del programa. Como segundo paso pediremos el número y agregaremos la variable n para que la pregunta obtenga la variable. Como tercer paso realizaremos la suma, realizaremos la operación de suma. En este caso será suma es igual a suma más x. Cuarto paso, realizaremos el para o ciclo for, que aquí será igualaremos x y será igual a 1 hasta n, que n será el número que nos dará el usuario en la pregunta. Como cuarto paso imprimiremos x. X será el número 1 en este caso hasta el número que nos dé el usuario. Como siguiente paso se realizará la suma. En este paso se sumarán los números hasta que llegue el número que nos dio el usuario. Cuando llegue el número que nos dio el usuario se detendrá la suma. Marcaremos el fin para, que sería hasta aquí. De aquí a aquí sería el fin para, y aquí sería su final del ciclo. Y marcaremos aquí como siguiente paso imprimiremos la suma es suma, que será el resultado de los números que sumará en este paso. Como ven, tenemos dos imprime. Este imprimirá los números. Por ejemplo, si ponemos 5, imprimirá 1, 2, 3, 4, 5, y acá imprimirá la suma de esos 5 números. Y como último paso marcaremos el fin del programa. Ahora vamos a proceder a hacer el diagrama de flujo del problema ya antes mencionado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar el inicio, como siempre en todos los diagramas de flujo. Ponemos el recuadro para pedir el número y también ponemos la n, que significará la variable que tendrá la pregunta. En este caso colocaremos un recuadro más grande en el que irá adentro el ciclo for o para, que en este caso marcará a x igual a 1 hasta n, que será la variable a ser. En este caso imprimirá la x y realizará la siguiente suma. Todo esto se realizará en este ciclo. Va a imprimir y realizará la suma dentro de este ciclo para. Esto quiere decir que hasta que el contador no llegue hasta el número que ha teclado el usuario,
va a imprimir la X y va a imprimir la suma, y la suma realizará este procedimiento. Y por último paso marcaremos el fin de este diagrama de flujo. Ahora procederemos a trasladar nuestro algoritmo y diagrama de flujo a Eclipse. Lo primero que tendremos que hacer en Eclipse será declarar las variables, en este caso serán 3, que si previamente realizamos el algoritmo y diagrama de flujo antes de antes de resolver todo el programa, ya las tendremos listas para comenzar y darle más rapidez a nuestro programa. Lo segundo que tenemos que hacer será el pide, que en este caso se escribe como system out print, y entre paréntesis y entre comillas dame un número, y a esta pregunta o a este pide le declararemos la variable n, que acá está previamente declarada. Después la suma, la variable suma la inicializaremos en 0, y aquí es donde inicia el ciclo for. El ciclo for se iniciará en 1 porque así nos lo marca la instrucción del problema, y mientras el número pedido al usuario sea menor o igual al número que esté corriendo el programa, X seguirá aumentando en 1. Aquí abrimos los paréntesis en los que irá la impresión de estos números. Esto quiere decir que si el usuario teclea 5, el programa imprimirá 1, 2, 3, 4, 5, y al mismo tiempo irá realizando la suma de esos números para que al final podamos imprimir la suma de los números. Como ven, aquí realizamos system out print, la suma de los números es más la variable suma, que en este caso sería esta. A continuación procederemos a probar nuestro programa, lo correremos y nos pedirá un número. Tecleamos por ejemplo 5 y nos desplegará 1, 2, 3, 4, 5, y la suma de los números es 15. Eso quiere decir que el programa corre bien, y por ejemplo si queremos probar con otro número, podemos poner 20, igual nos desplegará del 1 al 20 y nos dirá que la suma de los números es 210. Lo primero que tendremos que hacer será declarar las variables. En este caso utilizaremos 3. Por eso la importancia de realizar el algoritmo y diagrama de flujo previo antes de realizar el código, para que tengamos todo previamente resuelto y ya nada más trasladar lo que es el algoritmo y diagrama de flujo a código en Eclipse. En el siguiente paso realizaremos la pregunta, como en el diagrama de flujo y el algoritmo ya lo hemos hecho. Realizaremos system out print, entre paréntesis y entre comillas dame un número. A esta pregunta le declararemos la variable n. Lo que el usuario ingrese en esta pregunta será tomado como variable n. Aquí realizaremos la suma. La suma se inicializará en 0. Aquí es donde comienza el ciclo o el ciclo for. Aquí x será igual a 1, mientras x sea menor o igual al número ingresado, el número se sumará 1 hasta que llegue a la condición ya previamente establecida. Abrimos
los paréntesis en los que irá en los que imprimiremos el primer número. Aquí irán, por ejemplo, si el usuario teclea 5, esta servirá para que imprima imprimirá, por ejemplo, si el usuario teclea 5, eso servirá para que el programa imprima 1, 2, 3, 4 y 5, porque eh, el usuario tecleó 5. Aquí esta realizará la suma, que sumará el número que esté aquí más otro número. O sea, y por último, como el programa lo pide, marcar la suma de los números, como el programa lo pide, desplegar el número 1 hasta el número que dio el usuario, desplegar la suma de ellos. Esto es lo que imprimirá la suma de todos los números anteriores hasta el número que dio el usuario.